Gracias, hermanos, el Señor les bendiga. Antes de iniciar con esta última lección de nuestra confesión, vamos a dar gracias al Señor por este tiempo. Pedir su bendición en medio del estudio. Dios y Padre de gracia, a ti venimos después de haber pasado por el estudio de las doctrinas que consideramos esenciales para la vida en la iglesia, las cuales confesamos y en las cuales podemos andar unidos, profesando una misma fe. Gracias, Dios, por la bendición que tú has traído hasta hoy al concluir este estudio. Danos luz en tu palabra para seguir estudiándola, para seguir conociendo acerca de tus enseñanzas, tus doctrinas que has dejado en ella. Y permítenos no solamente estudiarlas y entenderlas de una manera racional, sino también concédenos el aplicarlas y vivir de esta manera. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como leímos en nuestra última estudio, en nuestra última clase, leímos acerca del capítulo 32 de nuestra confesión. En este capítulo 32, vimos varias cosas. Leímos el párrafo 1, ¿verdad? Que dice que Dios había establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por Jesucristo. Este párrafo nos hablaba de varios puntos. Nos decía quién juzgará. Bueno, menciona que es Dios quien juzgará. ¿Cuándo tendrá lugar el juicio final? El juicio final tendrá el día final, el último venida del Señor Jesucristo, donde todo lo que conocemos como el mundo o entendemos del mundo que conocemos a nuestro alrededor va a ser transformado. Ya no será más igual. ¿Quién sería juzgado en el juicio final? Nuestra confesión dice y afirma que los ángeles y toda la humanidad, hombres y mujeres por igual, serán juzgados ese día de acuerdo a sus obras. Este juicio será llevado a cabo ¿de qué manera? ¿O cómo será llevado a cabo este juicio? Será llevado a cabo con justicia, por uno que es plenamente y completamente justo. No como los jueces de este mundo que escuchamos, ¿verdad? Que muchas veces su justicia se ve movida, ya sea porque alguien les dé dinero o porque los amenace. Él no será conmovido. Este juez justo no será conmovido. ¿Por qué agente será llevado a cabo el juicio? Decía el párrafo 1, a través de Jesucristo. Esto rechaza, ¿verdad?, el hecho de que algunos dicen que Jesucristo es quien solamente trae amor y misericordia, ¿verdad? Ven al Padre como un juez perverso y malo y a Jesús como la parte buena de Dios, la que trae misericordia. Pero no, eso es una visión truncada de lo que en realidad es Dios plenamente, ¿verdad? ¿verdad? Tenemos claridad de Dios, el Padre. Él es quien amó de tal manera al mundo que envió al Hijo, ¿verdad? Jesucristo, si vemos el Nuevo Testamento, es quien llevará a cabo el juicio, quien ejecutará ese juicio. ¿Qué actividades van a ser llevadas a cabo en ese día? Bueno, todos daremos cuenta. ¿De qué? De lo que hemos hecho. De cada una de nuestras obras serán tomadas en cuenta en ese día. Entendemos que ninguna de nuestras obras puede salvarnos. Ninguna. Las mejores de nuestras obras en el mejor de nuestros días son trapos de inmundicia, dice la palabra. Entonces, ¿cómo podrán ser recibidas bien nuestras obras? Bueno, a través de Jesucristo. ¿Y qué más se hará? Se recibirá conforme a lo que se haya hecho, conforme a las obras de cada uno. Ese es, en resumen, el párrafo 1 del capítulo 32. El segundo párrafo
también introducimos ese párrafo y leímos. Vamos a continuar con ese párrafo, porque quedamos a la mitad. Dice el párrafo 2 del capítulo 32. El propósito de Dios al establecer este día es la manifestación de la gloria de su misericordia en la salvación eterna de los escogidos y la de su justicia en la condenación eterna de los réprobos, que son malvados y de gloria con recompensas eternas en la presencia del Señor. Pero los malvados que no conocen a Dios ni obedecen al Evangelio de Jesucristo serán arrojados al tormento eterno y castigados con eterna perdición, lejos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. En este segundo párrafo identificamos el objetivo del juicio. Y vimos que el objetivo del juicio es la manifestación de la gloria. La gloria de Dios será exaltada, su gloria será reconocida a través de dos cosas. La misericordia que Él mostrará en la salvación de los escogidos y también de la justicia, la condenación de aquellos que son reprobados delante de Dios. ¿Cómo se llevará a cabo este objetivo? Vivirán esa plenitud de gozo y gloria con recompensa eterna en la presencia del Señor. Pero los impíos que no conocen a Dios ni obedecen el Evangelio de Jesucristo serán arrojados a tormentos eternos y castigados con destrucción eterna desde la presencia del Señor y desde la gloria de su poder. Esto nos habla de que la realización del objetivo de Dios, de la gloria de Dios, será llevada a cabo a través de la condenación de los malvados, pero también a través de la vida eterna de los que se encuentran en Él. Para esto continuaremos hoy con este segundo párrafo y será útil considerar varias cosas acerca de la doctrina bíblica del castigo eterno. El párrafo 2 se refiere a esto no menos de 3 veces, o sea, utilizando las siguientes expresiones: condenación eterna, tormentos eternos y destrucción eterna. Este segundo párrafo de nuestra confesión hace un gran énfasis en lo que será el castigo de los reprobados. Esto es lo que nuestra confesión dice, pero es lo que encontramos en las Escrituras. De hecho, hacía referencia a que la persona que vemos en el Nuevo Testamento que más habló y más referenció el asunto del castigo eterno fue nuestro Señor Jesucristo. En las últimas décadas, una es las afirmaciones positivas que hace la Sagrada Escritura, el Nuevo Testamento, sobre el castigo eterno de los malvados. Vamos a ir a varios pasajes. Vamos a ir a Mateo 3:12 en esta mañana. Mateo capítulo 3, versículo 12. Vamos a leer el 11 y 12. Dice así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Claramente esta es una imagen literaria que se nos dice que el Juan el Bautista está haciendo con respecto al Señor Jesucristo. Esta imagen que nos da es de que Él no es quien va a llevar a cabo el juicio final, sino el Señor Jesús. Él es el que al día final recogerá el trigo, aquellos que son suyos, y desechará a aquellos que no. La referencia que vemos aquí es que ese fuego nunca se apagará. Vamos también a Marcos capítulo 9, Evangelio según San Marcos capítulo 9, versículo 43. Dice 43 y leemos hacia adelante. Dice: si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala,
Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu pie te fuera ocasión de caer, córtalo, mejor te es entrar en la vida cojo que teniendo dos pies ser echado en el infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Si tu ojo te fuere ocasión de caer, sácalo. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Claramente, la repetición, si comprendemos la literatura bíblica y lo que se está intentando decir entre el lenguaje de los judíos, es un asunto de repetición. El Señor está repitiendo para hacer énfasis en la gravedad del castigo eterno, en la gravedad del infierno eterno de aquellos que no buscan ser santificados, que no desean ser santificados y apartarse de su pecado. Leamos también Apocalipsis capítulo 14. Versículos 10 y 11. Vamos a leer desde el 9. Dice: Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Uno se pregunta, después de leer estos pasajes, ¿cómo se pueden entender o comprender afirmaciones tan claras que se nos hacen en la Escritura con respecto a un castigo que no termina? Un castigo interminable es lo que encontramos aquí. Sin embargo, el corazón humano no deja de encontrar formas para intentar evadir, torcer las declaraciones claras que la Escritura nos hace. Algunos han objetado y han dicho que los términos como eterno y perpetuo que se hacen en el Nuevo Testamento son no eternos realmente. Dicen, sí, ahí dice eterno, pero no es eterno, es solamente durante mucho tiempo, pero claramente la repetición que encontramos una y otra vez con respecto a estos pasajes del castigo eterno no siembran dudas con respecto a su duración. Debemos rechazar ese tipo de objeciones. Debemos declarar lo que la Escritura nos dice. Por ejemplo, si bien estos términos en algunos casos podrían designarse como un periodo de tiempo, no se puede dudar de que los escritores bíblicos desearon expresar la idea de una duración eterna. A. Hodge escribió diciendo: los términos más fuertes que ofrece el idioma griego se emplean en el Nuevo Testamento para expresar la duración interminable de los tormentos penales de los perdidos. Las mismas palabras se usan para expresar la existencia eterna de Dios. Entonces, vemos la comparativa que hace Hodge. Dice, los mismos términos que se utilizan para hablar del Dios eterno se están utilizando para hablar de los castigos eternos. Y si queremos restarle eternidad al castigo divino, deberíamos restarle eternidad entonces al Dios al que confesamos. Muchos pasajes son claros, no los voy a leer en esta mañana, pero son 1 Timoteo 1:17, Romanos 1:20, Romanos 16:26.
Voy a leer uno en esta mañana, solamente Apocalipsis 1:18, ya que estamos aquí. En ese pasaje comparativo se usa el mismo lenguaje para hablar de la vida de Cristo. Dice, versículo 17, cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Este pasaje hace referencia a nuestro Señor Jesucristo y usa el mismo lenguaje que se usa en otros pasajes con respecto al infierno, por los siglos de los siglos. Claramente, quienes niegan el hecho de que la expresión que encontramos con respecto al castigo eterno también se usa para hablar de la eternidad de nuestro Señor. ¿Qué pasa? Que muchas veces cuando se usa, algunos han objetado también de otra forma diciendo que en ciertos casos estos términos se pueden utilizar para una duración finita. Pero en todos y cada uno de los casos en las escrituras donde estas palabras se usan con relación al futuro, siempre son utilizadas de manera infinita. Un comentarista agrega y dice, en la gran mayoría de los casos, estos términos se refieren a la era infinita futura y no a la era infinita presente, a la eternidad y no al tiempo. Otro comentarista agrega y dice que en todos los casos esta terminología se refiere a duración futura y entonces denota una duración infinita. El lenguaje que se refiere a la bienaventuranza eterna de los justos es estrictamente paralelo al que se refiere al tormento eterno de los impíos. Por lo tanto, todo argumento que niega la eternidad del castigo de los malvados también socava la eternidad de la bienaventuranza de los justos. También podemos ver otras varias expresiones que se usan en las escrituras para hablar del castigo eterno. Por ejemplo, en la Biblia se utilizan varias expresiones para transmitir la absoluta desesperanza en lo que respecta al infierno. Podemos leer Mateo 13, versículos 41 y 42. Mateo 13, 41 y 42. Dice así, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Estos otros pasajes no nos están hablando de eternidad, pero nos están hablando de la magnitud de los sufrimientos que se encontrarán en el infierno. Otros pasajes como este son Mateo capítulo 24, versículo 50. Dice, vendrá el Señor de aquel siervo en aquel día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Nuevamente, este lenguaje de
desesperanza encierra todo lo que es referente al castigo eterno, a la condenación eterna. Por ejemplo, ahí mismo, continuando ahí, Mateo capítulo 25, versículo 30. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. La advertencia sobre el pecado imperdonable que se nos habla en la Escritura, en el Nuevo Testamento, incluye también esta idea. Por eso os digo que todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada a los hombres. Cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero cualquiera que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Mateo capítulo 12, versículos 31 y 32. Eso es lo que leí. Vemos cómo el lenguaje utilizado en estos pasajes no nos habla de algo que sea pasajero, pero tampoco de algo que sea pequeño. No podemos dejar pasar la magnitud de los castigos eternos para aquellos que no están en Cristo, para aquellos que rechazan su nombre. Tengo en esta mañana más pasajes, pero vamos a avanzar por cuestión de tiempo. Las palabras de Jesús también lo mencionan y implican la desesperanza al mencionar cosas como: a la verdad el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le hubiera sido a ese hombre no haber nacido. Esos son el tipo de referencias que encontramos con respecto al estado del castigo eterno. Algunos rechazan nuevamente, como siempre, en medio de la claridad de las Escrituras, rechazan la claridad de las Escrituras y afirman que lo que se encuentra en estos pasajes son figuras literarias. Bueno, de alguna manera sí, es correcto. Muchas de estas pasajes hacen alusión a figuras literarias. Pero ¿qué clase de figura literaria es esta que se utiliza en las Escrituras, que hace uso del lenguaje más fuerte en el idioma griego para advertir a las personas de los horrores que les esperan si van al infierno? Considero que lo que se quiere hacer es alertarnos. Creo que si de alguna manera difiere el infierno a lo que las Escrituras nos narran, es para comunicarnos que el infierno es mucho peor. Y el lenguaje que tenemos aquí no alcanza para describir la magnitud de lo que es. La evidencia bíblica deja entonces fuera toda duda de la naturaleza eterna de los castigos y los tormentos que serán recibidos en el infierno por aquellos que rechazan el nombre del Señor. Pero hay un par de herejías muy populares en los últimos tiempos que han intentado desafiar la doctrina bíblica del castigo sin fin. Uno de estas herejías es el universalismo. El universalismo enseña que todas las personas, sin excepción, algún día serán salvas. Contra esto se opone todo el testimonio de las Sagradas Escrituras. Las Sagradas Escrituras nos dicen que los justos y los malvados tienen destinos totalmente distintos. Y esos son contrastes completos entre sí. El universalismo además implica necesariamente que Satanás se salvará. Usted quiere decir que el universalismo es verdadero, entonces tiene que decir que Satanás también será perdonado. Algunos objetan a esto y dicen que todos los humanos serán salvos, pero no Satanás.
Pero el pasaje que leíamos en Mateo capítulo 25, versículo 41 nos dice lo contrario. Leerlo. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Está hablando de que estos que van al infierno junto con los ángeles y junto con Satanás y sus ángeles. Entonces serían un día salvos, pero Satanás no. Entonces encuentra todo un choque entre lo que la Biblia nos dice con respecto a la condenación de Satanás y por ende a la condenación de aquellos que rechazan a Cristo. Es claro que los humanos condenados sufrirán ese mismo destino. El universalismo, para defenderse a sí mismo, apela al lenguaje universal de las Escrituras. Cuando dice todos, o todos los hombres, o el mundo, pasajes como: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito. Esta evidencia puede ser refutada por las mismas consideraciones que se usan para refutar el arminianismo. Ese lenguaje en las Escrituras no siempre se refiere a todas las personas. Muchas veces encontramos pasajes en la Escritura que nos dice que Jesús estaba predicando y que todo el mundo le seguía. Vemos que es una figura nuevamente literaria. No era que todo el mundo en todas las naciones estaba yendo detrás de él en ese momento en Capernaum. Entonces vemos que simplemente es una frase que es utilizada, así como por ejemplo: ¿quién andaba en el paseo? Bueno, andaban todos. ¿Quiénes todos? ¿Verdad? Ese es lo que tenemos en esos pasajes. El universalismo no encuentra apoyo alguno en las Escrituras. Las Escrituras no enseñan el universalismo. Lo mismo puede decirse de otra herejía que es bastante popular, conocida como el aniquilacionismo. El aniquilacionismo enseña que en algún momento, después de un periodo de castigo en el infierno, tanto los cuerpos como las almas de los malvados se extinguirán, dejarán de ser. Esta idea es bastante popular en nuestros días. Algunos evangélicos han mostrado simpatía por esta doctrina. El castigo por el pecado y la muerte, o la muerte segunda, se considera muchas veces la extinción final o la aniquilación absoluta. Y contra esta herejía se pueden presentar tres objeciones. En primer lugar, carece de sentido la afirmación de Jesús de que hubiera sido mejor para algunos hombres no haber nacido, porque significaría que en última instancia su condición sería exactamente la misma que si nunca hubieran nacido. Si el aniquilacionismo es verdadero, tal afirmación de Jesús no tiene sentido. En segundo lugar, equipara el lenguaje bíblico de destrucción con la idea filosófica de aniquilación. En la Biblia, la destrucción es la ruina de algo. No necesariamente habla de una completa destrucción. Y en tercer lugar, el aniquilacionismo pervierte la enseñanza bíblica sobre la pena o el castigo por el pecado. Cuando Jesús sufrió como sustituto de su pueblo y asumió el castigo por sus pecados, Jesús no fue aniquilado, fue atormentado en el cuerpo y alma. El aniquilacionismo contradice lógicamente la doctrina de una expiación sustitutiva. El doctor Waltron comenta en su comentario, valga la redundancia, y dice: cualquier doctrina del amor de Dios que acabe dudando o negando la doctrina del castigo eterno es una doctrina falsa. Es una doctrina que mutila a Dios al subestimar su justicia perfecta y al minimizar el mal radical del pecado. No confundas la firme insistencia en la doctrina del castigo eterno con el deleite sádico en la misma. Fue aquel que podía decir con perfecta exactitud de sí mismo que era manso y humilde, quien las Escrituras advierte con mayor frecuencia, insistentemente y de forma vívida sobre el peligro del fuego eterno. Es aquel Jesús que
Se llama así manso y humilde, quien más nos advierte acerca de los horrores del infierno. Vamos a leer el párrafo 3. Dice, así como Cristo quiere que estemos totalmente persuadidos de que habrá un día de juicio, tanto para disuadir a todos los hombres de pecar, como para ser de mayor consuelo de los piadosos en su adversidad, así también quiere que los hombres no sepan cuándo será ese día, para que se desprendan de toda seguridad carnal y estén siempre velando, porque no saben a qué hora vendrá el Señor. Y estén siempre preparados para decir, ven, Señor Jesús, ven pronto. Amén. ¿Cómo debería impactarnos la doctrina del juicio final? ¿O qué efecto práctico debería tener actualmente sobre nosotros? En este tercer párrafo se afirman dos cosas sobre el impacto que debe tener esta afirmación. Cristo quiere que estemos ciertamente persuadidos de que habrá un día de juicio. Conocimiento que se ha designado en las Escrituras con respecto a un día de juicio tiene como el objetivo el disuadir a todas las personas de continuar en sus pecados. El Señor no desea que nadie se pierda, sino que más bien que todos vengan al arrepentimiento. También en medio de esto es el deseo del Señor de animar al pueblo de Dios en medio de sus sufrimientos y sus pruebas. La palabra de Dios es clara al afirmar que habrá un día de juicio. Pero también la incertidumbre que nos dan las Escrituras sobre la fecha precisa del juicio final no pretende producir predicciones o especulaciones sobre fechas y horas. Más bien su objetivo es hacernos vigilantes. Lo que es conocido lo que es desconocido e incierto acerca del juicio final tiene como objetivo hacernos desear la llegada de ese día y el regreso de nuestro Señor Jesucristo en ese día. La anhelada espera de la venida de Cristo es una de las características de la verdadera conversión. Todo aquel que ha nacido de nuevo puede decir, como iglesia de Dios, como parte de la iglesia de Dios, ven, Señor Jesús, ven. Romanos 8:23 nos aclara y dice, no solo eso, sino que también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu Santo, también nosotros gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El mensaje que Pablo utiliza, las frases que Pablo utiliza aquí es de que todos aquellos que tienen al Espíritu Santo dentro de sí, viviendo en ellos, claman, anhelando la redención de sus cuerpos. Por ende, la venida del Señor Jesús. La alerta y el anhelo por el regreso de Cristo se encuentran entre los efectos prácticos actuales que la doctrina del juicio final tendrá sobre nosotros. Que Dios nos ayude a estar en alerta, ansiosos, esperando ese gran acontecimiento, el día en que nuestro Señor Jesús venga y redima nuestros cuerpos, nuestras mentes, que nos salve de este cuerpo de muerte y que nos revista del suyo glorioso. Por eso clamamos, como finaliza nuestro libro, Apocalipsis 22:20.
El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Con esto concluimos la clase de esta mañana y continuamos a las 10:30 con nuestro culto dominical. Señor les bendiga.